presenta el Evangelio, entre comillas, no solamente no están logrando verdaderos convertidos, sino están logrando presentar al mundo personas con el nombre de creyentes, pero son personas pervertidas. Yo conozco esto. De manera que es sumamente equívoco pensar que en el mundo está la provisión, o en las sectas de las denominaciones puedes encontrar algo que sea confiable. En absoluto. Cultiva tu vida cristiana en una asamblea local. Ocupa tu lugar. Realízate como creyente en el Señor. Está en sintonía con el cielo y deja ese asunto en las manos de aquel que le dijo a Adán: un momentico, duérmete. Y él trajo la provisión que Adán necesitaba, la trajo allí dentro del Edén. Que el Señor ayude en eso, porque hay un mundo, hay una cristiandad y está rodeando tantas veces al creyente en la universidad, en el vecindario, y hay el riesgo. Me han preguntado si una hermana o un hermano que se casa con alguien de una secta, de una denominación, es yugo desigual, y qué debe hacer la asamblea en ese caso. Esta es una pregunta para usted, hermano Isano. ¿El yugo desigual? En la mayoría de los casos sí, aunque Juan o María diga no, pero él es creyente. Es muy probable que fue a una secta a buscar un inconverso para desgraciar su vida matrimonial y su vida espiritual. Pero también dice: he aquí estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Pero el versículo es el 11. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. El tiempo de Dios, la hora de la tarde, a la hora en que las doncellas salen por agua. El hombre fue dirigido a ese momento, a esa hora, a ese tiempo exacto. Allí estaba en el lugar y en el tiempo de Dios la provisión de Él. El matrimonio no es para niños, hermano. Igual que las responsabilidades en una asamblea local. Oía un amado siervo del Señor decir que había asamblea donde había personas que eran como niños jugando con cosas santas. Lo mismo podemos decir del matrimonio. Esto no es para niños. Que padres tengan que dar la autorización porque Francisquita y Pedrito no han cumplido la mayoría de edad, ese es un indicio de que ese asunto es precipitado. El mundo tiene ese refrán: el tiempo de Dios es perfecto, pero el mundo no sabe lo que significa eso. El Señor va a guiar, porque hacer la voluntad de Dios no es solamente hacer lo que Dios dice, sino como Dios lo dice y cuando Dios lo dice. Otro detalle que tenemos allí subrayado: que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Usted cree en el destino? En el sentido que el mundo lo dice, no. Como una suerte de confluencias, de situaciones azarientas. No. Yo creo en la predestinación. Es una doctrina bíblica, ¿verdad? Diferente a la elección, ¿verdad? La elección es el conocimiento anticipado
que tiene Dios de los que van a responder. Ese es Primera de Pedro 1 y 2. Elegidos según la presciencia, según anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué más dice? En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo juntos, obrando para la salvación, pero es el conocimiento anticipado que Dios tiene de quienes van a responder lo que en la Biblia se llama elección. Pero ¿qué es predestinación? ¿Será que Dios escoge a unos para que se pierdan y a otros para que se salven? Nunca. Eso no está en ninguna parte de la Biblia donde se habla de la salvación. Predestinación es lo que Dios ha ordenado con anticipación acerca de la vida de los que son salvos. Leamos algunos versículos. Vamos a comenzar allí en Efesios capítulo 1, porque esto va a evitar que Juan empiece a decir que en la casa de él lo que tiene es una cuaima, o que se casó con una tigra, o que fulana es una mapanare. Entonces, la palabra de Dios nos va a tapar la boca acerca de ese lenguaje insolente. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y escuche, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Cada vez que en el Nuevo Testamento se trata el tema de la predestinación, lo que Dios ha preordenado en la vida de los que son salvos, aparece la palabra para qué o a fin de qué, o con el propósito de. Son los propósitos de Dios, que Dios ha ordenado con anticipación para la vida de cada creyente, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en él. El mismo Efesios, pero capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen salvos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que esta sea la que va a cumplir la señal precisa. De hecho, él ni siquiera se apresuró a decirle a la muchacha cuando ella llegó. Él permitió que la muchacha sacara el agua, se pusiera el cántaro, y cuando ella se iba fue que la llamó, y ella se devolvió, bajó y empezó. Que sea esta la que tú has destinado. Los casados aquí presentes creemos que la esposa que tenemos ha sido la que Dios ha predestinado para nosotros. Polito, Rubén, eso necesariamente tiene que hacernos cambiar el trato para con ella. Qué bueno, hermano, es que podamos decir: tú sustentas mi suerte. Las cuerdas
me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta es la provisión de Dios. Yo voy a decirle una cosa, hay que empezar por aquí, por las conferencias. No conocemos la biología o ignoramos voluntariamente la biología femenina. Yo fui al urinario, de los varones estaba solo. El de las hermanas estaba colapsado, había una enorme cola. Ellas necesitan, por su biología, que aquí en Calle Sucre, para la próxima conferencia, haya 4 baños para damas y no uno solo. Ese es el regalo anticipado de Dios para nosotros. Que sea esa la que tú has destinado, has escogido previamente para mi Señor. Yo estoy abusando del tiempo, hermano. Yo me voy a bajar. Pero 49:50 tenemos algo muy importante. ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice el papá de la muchacha? Va a ser un pacto. Se va a establecer un lazo, no solamente entre 2 creyentes, entre 2 familias. ¿Será un choque de trenes? La mamá no está de acuerdo. Y el papá tampoco mira a ese muchacho con buenos ojos. Pero de todos modos nos vamos a casar porque nosotros somos mayores de edad. Somos libres de decidir. No. Recuerde, cuando Dios hizo provisión en el Edén, Adán, de una ayuda idónea, Dios hizo la primera excisión al cuerpo humano. Y entonces abrió una feria allí, sacó a la mujer, la trajo, y el pobre Adán vivió toda la vida con una herida abierta y sangrante allí, y caminaba así de este lado. Dios cerró la herida. No debe haber heridas en las familias de los contrayentes, porque a paz nos ha llamado el Señor. Ese es un versículo que está en 1 Corintios capítulo 7, que tiene que ver con el matrimonio. De manera que, ¿qué dice Labán y qué dice Betuel? ¿Qué dijeron ellos? De Jehová ha salido esto y no podemos decir ni malo ni bueno. Pero al final vamos a llamar a ella. ¿Se dan cuenta que es al final? Todos los pasos tan preciosos como Dios ha ido alineando todo. Como Dios ha ido dando los pasos y a los suyos encaminándolos hasta que llegue el momento cuando aquella muchacha dice, ¡sí iré! Una de las decisiones, o la decisión después de la salvación más trascendente en la vida de una persona. Me acuerdo el día que yo me fui a casar, tenía literalmente un nudo, sentía un nudo en la garganta. Por 2 razones, porque me apretaba la corbata y porque honestamente, qué decisión. Pero yo dije con total convicción, sí la acepto y la recibo. Que el Señor pues ayude en esto. Yo sé que hay gran necesidad. El Señor es suficiente y su pueblo puede esperar en Él. Que así sea y que Él bendiga su pueblo.